Team Deathmatch. Don't stop until they're all dead. ¿Te imaginas tener varios proyectos de Call of Duty organizados e instalados en un solo launcher? Sin perder tiempo buscando archivos, actualizaciones o configuraciones, hoy vamos a descubrir qué es realmente CB Servers Launcher, que está lo que es llamando la atención de varios jugadores que juegan Call of Duty. Pero cuidado, hay un detalle importante sobre este software que muchos pasan por alto y que deberías conocer antes de instalarlo. En este video analizaremos su funcionamiento, sus principales características, sus ventajas, algunas limitaciones y qué debes de tener en cuenta antes de utilizarlo. Además, hablaremos sobre las licencias de los proyectos compatibles para entender exactamente qué ofrece esta herramienta y evitar confusiones. Quédate hasta el final porque veremos una función que puede ahorrarte mucho tiempo al administrar varios clientes en un solo lugar. Antes de hablar del launcher, pensemos en un problema en común. Muchos jugadores tienen instalados diferentes clientes, modificaciones o proyectos basados en Call of Duty. Cada uno requiere configuraciones, actualizaciones y archivos en específico. Administrar todo manualmente puede ser complicado. Aquí es donde aparece CB Servers Launcher. Se trata de una aplicación de código abierto diseñada para centralizar la administración de diferentes clientes y proyectos compatibles desde una sola interfaz. En lugar de cambiar entre múltiples carpetas o herramientas, el launcher organiza todo en un único lugar. Pero eso es solo el comienzo. Si mientras ves este video quieres conocer todas las funciones del launcher, consultar capturas, preguntas frecuentes y una guía paso a paso de cómo se instala, cómo se utiliza, te invito a que pases por mi página web. Vas a ver lo que son todas las configuraciones, cómo se utiliza, vas a ver lo que son los botones con redirección directa, el botón de más información y para que mires y sepas cómo se utiliza y tengas lo que es un video extra más específico en el tema. Ahora sí, veamos una de las funciones más interesantes del launcher. Te preguntarás, ¿cómo funciona lo que es el launcher? Estamos lo que es ya en el launcher CB Servers Launcher, ¿ok? Aquí, en este punto del video tengo que decir la siguiente información. Este launcher lo traigo como información para que sepas o te empapes de cómo se utiliza y cómo se ve el launcher por dentro, cuáles son sus especificaciones, qué juegos trae y cómo configurarlo. Lo que estoy dando a entender es que no voy a mostrar cómo se hacen las descargas, ni cómo se instala, ni nada por el estilo, porque son políticas de YouTube que no voy a incumplir o voy a mostrar por tales motivos o circunstancias. De tal forma, te digo que puedes pasar por mi página web sr.jones, donde tengo lo que es un video de este mismo software o launcher más específico de cómo son esas clases de funciones y tengas lo que es un amplio conocimiento o amplia información para que sepas cómo utilizarlo al 100% por completo. Ok, una vez dicho eso, vamos a seguir con lo que es el launcher. Esta es la parte principal del launcher. Ok, lo que nos importa es lo siguiente. Vamos a la sección de biblioteca. En biblioteca vamos a ver lo siguiente. Tenemos lo que es una amplia sección de todos los Call of Duty, desde el Call of Duty 1 hasta el Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. Y como puedes ver, tenemos lo que es un amplio catálogo de juegos basados en la franquicia Call of Duty. Ok, te preguntarás cómo sirve y cómo lo configuro. Ok, como puedes ver, en la parte de arriba de cada uno de los juegos hay como un punto verde. Te preguntarás, ¿eso qué significa? Esos puntos verdes que ves acá arriba significan que son el número de personas que están conectados ahora mismo jugando en línea. Ok, para que tengas esa información y no te hagas esa pregunta cuando instales el launcher. Ok, ¿cómo se ve un juego por dentro? Bueno, en mi caso voy a mostrar lo que es el Black Ops 2. Ok, esta es la sección donde vas a pues vas a jugar. Ok, cuando tengas ya en el juego, ok, te va a aparecer de esta forma.
En tu caso, si me voy otra vez a biblioteca y le doy, por ejemplo, a el Infinity Warfare, te va a salir aquí en configurar. Ok, tú le das en configurar y lo configuras de la forma que te explico en mi video de mi página web. Como dije y lo repito, YouTube no admite algunas clases de contenido y no voy a mostrar algunos puntos clave o específicos del software o del launcher para no infringir esas clases de políticas de YouTube. Ok, solamente vete a lo que es el video en específico en mi página web y vas a ver cómo configurarlo y vas a ver cómo poder jugarlo por completo. Acá abajo te dice lo que es una información. Te dice Call of Duty Infinity Warfare mejorado con las funciones IW7 Mod. Disfruta de la campaña de guerra espacial, el multijugador y los zombies con mayor estabilidad y funciones adicionales. Los créditos este es un fork del cliente original de IW7 Mod desarrollado por Aurora con parches de CB añadidos. Bueno, puede ser que ellos tienen lo que es un teclado en inglés, así que no tienen ñ, así que tienen que ser añadidos. En esta sección vas a poder ver en el explorador, el verificador de archivos, cómo gestionar lo que es, lo que di aquí, y los ajustes, correcto, el cliente y el proveedor. Ok, en bibliotecas, otra vez aquí, como puedes ver, ya te expliqué qué son los puntos verdes y qué clase de Call of Duty están lo que es ya listos para jugar. Ahora, aquí en la sección, en esta sección no hay nada porque no tengo nada en esta sección. En amigos, aquí puedes conectar lo que es tu Discord con tus amigos y poder disfrutar de este launcher jugando tu juego favorito. Ok, aquí en soporte vas a poder también vincular lo que es tu Discord, entrar a la comunidad y hacer lo que son preguntarles si tienes lo que es alguna pregunta o duda, hacerles lo que son las preguntas. Aquí en preguntas frecuentes son preguntas importantes que vamos a leer cuando terminemos de ver la configuración. Ok, minimizamos y aquí tenemos lo que son unos archivos también importantes. Esto te lo explico también en lo que es el video de mi página web. Ok, aquí en ajustes vamos a ver lo siguiente. Aquí en ajustes, en nombre global en el juego, se usa como tu nombre dentro de cualquier juego que admita nombres personalizados. Se puede sobreescribir por juego. Ok, ¿qué significa eso? Este nombre que ves aquí, el que tengo ya puesto, es el nombre que va a salir dentro de lo que es el juego. Es tu nombre de jugador o single player o el nombre que salga lo que es arriba como estés en el multiplayer. Ok, para especificarlo de esa forma. En la cuenta de Discord es lo mismo que en amigos. Vas a vincular lo que es tu Discord y se va a vincular lo que es tu cuenta de Discord y vas a tener el acceso a que puedas jugar lo que es con tus amigos el juego que quieras de Call of Duty. Aquí en idioma, lógicamente voy a elegir el español. Si sabes inglés o francés, ponlo a tu gusto o preferencia. Ya será tu elección qué idioma quieras tener lo que es el launcher. Aquí en el tema lo vas a poner en navy oscuro. Es como un oscuro morado, en degradado navy. Es como un morado también con negro más claro o en un oscuro completo. En mi caso lo dejo en oscuro completo. A mí me gusta así y lo dejo de esa forma. Acá abajo, ya son opciones que tú vas a poder habilitarlas o deshabilitarlas, dependiendo de lo que vi acá abajo. Lo lees con detalle y si te funciona o lo quieres a tu gusto, lo colocas. Yo en mi caso lo dejo así. Ok, acá abajo en el servidor, en esta sección del servidor, vas a poder ponerlo si es en servidor de Norteamérica o Europa, para que tengas lo que es la mayor velocidad. Yo en mi caso lo dejo en NA, en lo normal, lo preestablecido del launcher. Aquí en mantenimiento, este es para restablecer los ajustes de acá arriba. Este es para ver una consola de CMD, abrir lo que es una carpeta de archivos, como vas a ver tu nombre de usuario, entre más cosas. Todo eso queda lo que es registrado en una carpeta de archivos y para buscar alguna actualización disponible. En mi caso ya tengo la última versión, que es la versión 2.2.2. ¿Es seguro usar el lanzador? Sí, el lanzador es seguro.
y de código abierto. Algunos antivirus podrían detectarlo como sospechoso por estas razones que ves aquí. Ok, es posible que deba agregar una excepción para el lanzador en la configuración de su antivirus. Y ahora vamos a ver cómo se ve el software por dentro, porque vamos a observar el código abierto. En el código abierto aquí vas a poder observar y analizar cada carpeta una por una, para que tengas lo que es la confianza de que el software está libre de virus y libre de cualquier tipo de alguna mala influencia o que te quieran robar información, entre más cosas. Ya tú analizas cada uno de estos archivos individualmente y lo analizas a tu gusto, preferencia. El código es abierto y está para todo tipo de público o cualquier persona que quiera analizar este tipo de información. Sin embargo, hay algo que algunas o muchas personas interpretan de forma incorrecta. Al observar la lista de proyectos disponibles, es posible pensar que todos funcionan de la misma manera, pero no necesariamente es así. Cada proyecto puede tener requisitos, licencias y métodos de distribución diferentes. Por eso es importante revisar siempre la documentación oficial y respetar las condiciones de uso de cada proyecto antes de instalarlo. El launcher actúa como una herramienta de administración, mientras que la disponibilidad del contenido depende de cada proyecto y de sus respectivas licencias. Precisamente por eso existe una sección de documentación que muchos usuarios nunca revisan. Si quieres profundizar más en el tema, te dejo toda la información detallada en lo que es mi página web. Encontrarás una guía mucho más detallada donde explico la compatibilidad de los diferentes proyectos, preguntas frecuentes, consejos de instalación y recursos adicionales. También la actualizo cuando aparecen nuevas versiones o funciones del launcher. Puedes encontrar el enlace en la descripción o en los comentarios. Después de analizar el software o el programa o launcher, estas son algunas de sus principales ventajas. Centraliza la administración de múltiples proyectos compatibles, facilita la organización de clientes y configuraciones, permite gestionar actualizaciones desde una sola interfaz, ofrece experiencia mucho más ordenada para quienes utilizan varios proyectos, reduce el tiempo dedicado a tareas repetitivas. Aunque hay una recomendación que considero indispensable antes de utilizar cualquier launcher: siempre descarga el launcher desde su fuente oficial o desde los canales recomendados por sus desarrolladores. Todo esto se explica en mi página web sr.jones a más a detalle. Además, revisa la documentación oficial para conocer los requisitos compatibles y condiciones de uso de cada proyecto. De esta manera tendrás una experiencia más segura y evitarás problemas relacionados con archivos modificados o versiones no oficiales. En resumen, CB Servers Launchers es una herramienta de código abierto pensada para facilitar la administración de distintos proyectos compatibles relacionados con Call of Duty. Su objetivo principal es reunir una sola aplicación, funciones como organización, instalación, actualización y acceso rápido a diferentes clientes, simplificando la experiencia del usuario. Como siempre, es importante utilizar este tipo de herramientas respetando las licencias y condiciones de cada proyecto. Ahora me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre este launcher. ¿Cuál de sus funciones te parece más interesante? Si este video te resultó útil, suscríbete para más contenido sobre herramientas, optimización y proyectos relacionados con videojuegos. Y si quieres ampliar toda esta información con tutoriales paso a paso y guías actualizadas, recuerda visitar mi página web. Allí encontrarás contenido que complementa todo lo visto en este video.